Y en esta edición de La Chispa les habíamos prometido un invitado muy especial porque, bueno, nos vamos a salir un poco del ámbito lucifuercista y meternos de lleno, bueno, ya que mañana es el Día del Trabajador y la Trabajadora, en una discusión política y filosófica, ¿no? Sí, Ricardo Forster, un placer recibirlo aquí en La Chispa. Muchas gracias por acercarse hasta la ciudad de Mar del Plata. Claro. Porque también está por otras cuestiones claro, que vamos dando a dialogar. una charla aquí en el sindicato de Luz y Fuerza. Así es. Y de paso dijo, bueno, me voy a quedar disfrutando de la playa, puede ser. No sé si sos de la playa en otoño, en un poco Es hermoso el otoño fresco. y el Mar del Plata es precioso. Bien, bueno, ahí está, bienvenido. Gracias. Y bueno, nos metemos de lleno. Mañana, 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora. Y estamos en un contexto político bastante complicado, complejo. Horrible desde el punto de vista de quienes gobiernan la Argentina, ¿no? Y desde la mirada de los trabajadores y trabajadoras es uno de los momentos más espantosos de los últimos 40 años de democracia, ¿no? Este es un gobierno que destruye el trabajo, el salario, las jubilaciones, la educación, la ciencia y la tecnología, que destruye el lugar de la Argentina en el mundo. Entonces me parece que es un momento, primero, para dar cuenta de dónde estamos parados y después de qué manera las fuerzas sociales, políticas, opositoras son capaces de comenzar a frenar esta locura que nos gobierna, ¿no? Un poco los argentinos estamos acostumbrados, ¿crees vos, a comparar diferentes periodos? Y si es así, ¿este es comparable con alguno? ¿Tiene particularidades tan extrañas, raras y particulares que no? Sí, hay una línea de continuidad horrible, oscura, que parte del Rodrigazo, año 1975, donde ahí empezó a cambiarse la estructura económico-social argentina. Se radicaliza de la peor manera con la dictadura y con Martínez de Oz al frente del Ministerio de Economía, que es un proyecto de mutilación de la Argentina fundada, digamos, en el 45. Se retoma fuertemente con el transvestismo que se produce con Menem a la cabeza, con la convertida de Cavallo, que implicó también un daño estructural a la vida económica, social, el desguace del Estado. Bueno, ustedes son de un sindicato que sufrió las consecuencias de la privatización de gran parte de los servicios energéticos en el país, pero también sucedió con las telefónicas, con aguas, con aerolíneas, con YPF, etcétera, etcétera. El otro momento es el momento del macrismo, donde todos tienen algo en común. Por un lado, el endeudamiento, por otro lado, el industricidio, o sea, generar una política desindustrializadora en la Argentina, por otro lado, atacar de lleno las estructuras que vamos a llamarlas de los derechos conquistados a lo largo de la historia del movimiento obrero en la Argentina, y por otro lado también destruir el salario como núcleo clave también de la disputa sindical. Esto lo repite y lo exacerba el gobierno de Milei en este contexto. Entonces hay una línea de continuidad, hay un movimiento que se va repitiendo y va generando transformaciones estructurales en la sociedad argentina. Y en esa línea, ¿qué te llama la atención que decís, esto lo tienen diferente, lo trabajaron, entre comillas, distinto? Mirá, los 90... el menemismo tenía un cierto cuidado, como venía de una tradición peronista, Menem tenía un carisma casi natural. La política de la crueldad no era propia de su gobierno. Podía hacer cosas que afectaban directamente, obviamente, a la realidad social, pero con un cierto cuidado, dibujándolo, con una sonrisa. Acá estamos frente a un nivel de desprecio, de violencia que es retórica, pero también cada tanto aparece sobre los cuerpos. Hay algo que diferencia, porque tanto el macrismo, que era una fuerza de derecha tradicional, no la dictadura es otra historia, ¿no? Ahí estamos en el interior del infierno, 30.000 desaparecidos, censura, intervención de todos los sindicatos, es de otro orden. Cuando uno compara siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es decir, se parecen en términos de proyecto económico-social, de Martínez de Oz a Caputo hay una línea de continuidad. Una tablita de continuidad. Una tablita de continuidad. Una tablita de continuidad, dólar bajo. Bueno, ciudades como Mar del Plata son las que primero sufren el impacto directo de este tipo de políticas. Sí. Cae el turismo, cae la posibilidad de consumo.
la industria regional se debilita porque entran masivamente las mercancías importadas. Entonces creo que es un momento en el que lo propio del gobierno de Milei es que Milei le dijo a la sociedad más o menos lo que iba a hacer, y lo hizo de una manera directa, brutal, sin eufemismos, ¿no? Le dijo, voy a usar la motosierra, voy a hacer un ajuste sanguinario, lo dibujó con un par de triquiñuelas, voy a ir contra la casta, voy a dolarizar, y mucha gente imaginó que dolarizar significaba que sus salarios también se iban a dolarizar, pero no al valor del peso arruinado, sino al valor, vaya a saber de qué, ¿no? El mileísmo logró meterse en cierto núcleo afectivo de la sociedad argentina, logró interpelar a una cantidad importante de jóvenes que entraban por primera vez a una suerte de participación política. Lo hizo en el contexto de una sociedad muy lastimada, muy quebrada interiormente, y aprovechando, como lo aprovecharon esas derechas, el impacto de la pandemia, del que se habla muy poco, pero que ha tenido una incidencia muy fuerte en la reconfiguración del clima social, del clima emocional, ¿no? Y también, y esto hay que señalarlo, una crisis bastante intensa de las formas tradicionales de representación política. Lo que está en discusión es la idea misma de la democracia, ¿no? Entonces, estos gobiernos son gobiernos experimentales. El mileísmo es una experimentación. ¿Hasta dónde se puede ir sin que la sociedad reaccione, ¿no? ¿Hasta dónde podemos utilizar la crueldad? En la Argentina era imposible que alguien dijera que la justicia social es una aberración, o que dijera que el Papa Francisco era el enviado del demonio o el representante del demonio en la tierra. Uno imaginaba que eso era un límite infranqueable, que nadie con aspiraciones a ganar una elección podía decirle a la sociedad que estaba dispuesta a destrozarla, o podía tener una visión del mundo totalmente autorreferencial, egoísta, y donde no existe el otro. Bueno, eso es el mileísmo, pero hay una parte de esta sociedad que ha comprado esa agenda y esa conducta, ¿no? Ahí nombraste a la juventud, me parece un eje fundamental también de esto, ¿no? Porque digo, un espacio que le abrió y le permitió también el voto a los 16, por ejemplo, y después la juventud que se reconvierte, y pareciera que esa rebeldía viene más desde el lado casi anarquista de la derecha, ¿no? ¿Cómo ves la importancia del rol de la juventud dentro de este esquema, y cómo va a seguir eso también? Digo, no hay que hacer futurología, pero ¿qué onda los pibes? A ver, es una pregunta larga y compleja en términos de respuesta unívoca. Sí. Yo soy de los que sospecho mucho del discurso que criminaliza a los jóvenes, tanto desde el punto de vista de la criminalización real, vamos a bajar la edad de imputabilidad, como aquellos que dicen la culpa la tienen los jóvenes. La verdad es que esta sociedad tal cual existe, la hicimos nosotros, es decir, mi generación, la generación anterior, los jóvenes están iniciando un proceso que no sabemos muy bien hacia dónde va a terminar yendo. Lo que sí es cierto es que en otros contextos históricos, la idea del joven, que era la idea de la rebeldía, de la subversión de los valores, de la invención, de la contracultura, el mítico momento de la década del 60, pero que se irradió hacia adelante, hoy se ha transformado. Ha aparecido una nueva forma de egoísmo, de autorreferencialidad, de individualismo, y también este aparatito es un aparatito que cambia muchísimas cosas, cambia las conductas, las relaciones interpersonales, los vínculos, las formas de la sensibilidad, la percepción de la realidad. Bueno, todo eso nos plantea que el sujeto joven es un sujeto que está mutando, que está perdiendo quizás aquello que definía al sujeto joven desde el momento de su aparición, que fueron los años 60, que fue una aparición rebelde, intensa, y hoy pareciera ser que lo que lo mueve a ese sujeto ya no es la idea de un colectivo, sino alternativas individuales, emprendedurismo, prácticas, insisto, autorreferenciales, la relación con el trabajo, la idea de la sindicalización, el pertenecer a un espacio en donde se trabaja con compañeros y compañeras en una práctica que va solidificando vínculos entre quienes están en el mismo espacio. Todo eso está
siendo cada vez más lastimado y lesionado. Yo diría que una parte enorme de los jóvenes hoy tienen trabajos informales, precarios, están vinculados a esas plataformas que les hacen creer en gran medida que ellos son los dueños de su propio cuerpo y por lo tanto toman las decisiones sobre cuántas horas van a trabajar o dejar de trabajar. Todo eso va cambiando la psicología de las personas y va cambiando también la forma de establecer las relaciones y los vínculos. Entonces yo diría que también uno puede percibir en este momento que lo que antes fue como un encantamiento, ¿no? La figura de Milei aparecía como una figura entre medio loca, rebelde. Hasta canchero, ¿no? Hablando con los pibes en la motosierra, sí, usando una un lenguaje cosa rara. que ese también es un punto, ¿no? Milei liberó la lengua, en el peor de los sentidos. Sí, claro. Liberó esa lengua que se hablaba hacia adentro y en pequeños grupos la convirtió en lengua pública. Rompió la conversación pública, una conversación que acepta la diversidad, las diferencias, que no busca lastimar al otro, que no busca eliminarlo, y colocó sobre la mesa una lengua perversa, soez, cargada de insultos, despreciativa del otro, que en el oído de muchos apareció como una lengua iconoclasta, rebelde, antisistema, digamos, ¿no? Bueno, todo eso es una gigantesca mentira, porque es un chupamedia de los poderes reales, la economía está manejada por los mismos que la manejaron durante el macrismo. Todos los funcionarios del mileísmo provienen del JP Morgan y de las grandes estructuras financieras a nivel global. Ahora está visitando a la Argentina un personaje siniestro que se llama Peter Thiel, que es uno de los grandes dueños de lo que Silicon Valley ha desplegado en los últimos 30 años sobre el mundo y que tiene una relación directa con el Departamento de Estado, con la guerra. Su empresa es una empresa que trabaja directamente bajo la lógica de la inteligencia artificial en la vigilancia, el control y la eliminación de los otros. Y la viva voz dijo que la democracia ya no tiene futuro. No tiene futuro. Para él no existe. Para él nunca tuvo futuro, claro, porque en realidad la democracia vino a perturbar el orden, ¿no? Claro. Son buscadores de orden. Pero Milei es un personaje en ese sentido también bizarro. Yo creo que es un personaje límite también, ¿no? A mí no me gusta decirle loco ni locura, porque yo respeto mucho y lo que ha sido en la historia de la cultura el lugar del loco, el lugar de la locura. Él es un perverso, es un psicópata. No es lo mismo, no es lo mismo que esa figura, hasta yo diría que está en el interior de la vida cultural, Don Quijote. Don Quijote era alguien que tenía el seso comido por miradas imaginarias, ¿no? Bueno, Milei es otra cosa, Milei es la crueldad, Milei es un proyecto, Milei es una experimentación, Milei es el poder real, económico, mediático, judicial, es el fin de la soberanía y la genuflexión ante Estados Unidos. Bueno, eso es Milei. Un producto, ¿no? Porque digo, el loco viene de afuera, no se sabe de dónde. Es un producto, que muestra algo de nosotros también, ¿no? Porque sería muy fácil correrse, no somos responsables de nada. Milei dice algo de lo real de la Argentina también, ¿no? Eso no significa que el conjunto de los argentinos y argentinas nos sintamos representados o no miremos con espanto el espejo Milei, ¿no? Sin embargo, el espejo Milei expresa algo de la Argentina, expresa algo de las clases dominantes, expresa algo de cierto mundo que, insisto, ahora puede ser sin ningún problema racista, ofensivo, decir que los maten a todos, bajemos la imputabilidad a los 12 años, ¿no? Peguémosle a los abuelos los miércoles que no pasa nada. A la gente en situación de calle, como acá en Mar del Plata, ¿no? Claro, estamos exportando ese modelo también. También, por supuesto, por supuesto. Entonces me parece que por ahí, volviendo a la cuestión de los jóvenes, creo que hay una parte ya de los jóvenes que están sintiendo en carne propia la absoluta mentira de todo este proyecto. Que este proyecto en realidad tiene como objetivo que el 20% de la sociedad viva razonablemente bien
y que el 80% sobreviva como pueda, ¿no? Entonces lo están experimentando ya. Ahora, este empresario es Estados Unidos, la tecnología, la violencia discursiva de Milei no se mete a los jóvenes con muchísima más ventaja que el concepto que tenemos aquellos que todavía creemos en sindicatos, clubes, organizaciones. Y si es así, ¿cómo hacemos para emparejar esa comunicación? Yo creo que hay momentos en que la realidad tiene que moverse para que los dispositivos políticos, sindicales, las formas de la organización empiecen también a ponerse en movimiento. Cuando algo le pasa a la sociedad, cuando en la sociedad comienza a producirse un fenómeno de movimiento, de movilización, de inquietud, y que va creciendo la bronca, la protesta, ahí comienzan a aparecer las formas también, ¿no? Es difícil anticipar, sobre todo cuando uno no está dentro de un dispositivo que está formateando un candidato y lo hace en función de sus propias necesidades, sino cuando sos parte de una historia social, de una historia cultural, de una historia política que tiene su devenir y que tiene que volver a encontrar en la realidad las fuerzas que le den a su vez a esa identidad política una nueva intensidad. Yo creo de todas maneras que este escenario, esta época, requiere de un esfuerzo muy fuerte de las grandes tradiciones políticas populares para reformular una cantidad de cosas, para ponerse a la altura de los desafíos de una sociedad que no es la misma, no de hace 50 años, no es la misma de hace 10 años. Piensen ustedes que este aparato empezó en el 2010. Sí. O sea, tiene 15 años, 15 años. Y fue generando una apropiación de la subjetividad, del habla, de las conciencias, de una forma arrasadora, ¿no? Recién decías, capaz que alguno que lo convenció Milei o estas formas, en su propio cuerpo empieza a sentir que es mentira, y ahí puede estar la llave, ese hartazgo. Sí, probablemente. Para mí este es un ciclo corto, porque lo que está en crisis es un capitalismo global, está en crisis el imperio que aparece como todopoderoso y sin embargo está en el pantano iraní, no puede salir. La disputa con China es una disputa que va creciendo y cada vez más la economía norteamericana se debilita en relación a la potente economía china. Eso significa que va a haber muchos movimientos, muchos idas y vueltas en las etapas de crisis y sobre todo cuando esa crisis involucra a un imperio tan potente como el estadounidense. Tiene consecuencias que pueden ser muy dolorosas también, consecuencias de violencias extremas, consecuencias de desajuste de las sociedades, porque al mismo tiempo, y no es menor, estamos atravesando un momento muy difícil para definir aquello que llamamos democracia. O sea, a la democracia también hay que reinventarla. La democracia no es algo dado de una vez y para siempre. Necesita que haya nuevos flujos, nuevas intensidades, nuevas prácticas, desafíos. Y un tema clave, reintroducir la idea de la igualdad, la idea de la distribución de la renta, la idea de los derechos, porque lo que ha logrado Milei también es que esta sociedad esté cada vez más a la defensiva, aceptando que le vayan cercenando derechos que ya parecían conquistas imposibles de ser quitadas y que sin embargo se las está quitando una tras otra, ¿no? ¿Y ahí cuál es el rol del movimiento sindical? Digo, justamente acá desde Luz y Fuerza. No la tiene fácil el movimiento sindical. Estamos en un lugar de sinceridad. De un sindicato. No la tiene fácil porque hay un fenómeno de desindicalización, producto de una ofensiva. Estamos en medio de una profunda contrarrevolución económico, social, cultural, que comenzó en realidad hace más de 40 años con el giro neoliberal del capitalismo. Una contrarrevolución que va destrozando en gran medida lo que antes llamábamos el estado de bienestar, el estado social, que desde los años 80 en adelante va neoliberalizando todas las relaciones. Entre otras cosas, va generando un debilitamiento de las estructuras sindicales y va también desarmando aquello que definía el poder esencial de la clase trabajadora, que era la unidad en el ámbito de trabajo. Se van rompiendo los ámbitos de trabajo, se va precarizando las relaciones entre los trabajadores, están los trabajadores que
tienen, entre comillas, derechos adquiridos y están en las nóminas de sus empresas y están sindicalizados y están, por ejemplo, en la Argentina ya probablemente un poco más, casi el 40% de trabajadores y trabajadoras absolutamente precarizados, cuentapropistas, totalmente desamparados de algún tipo de práctica y de sostén sindical. Eso significa no que ese 40% reivindica el sindicato y desea estar en el sindicato, sino que comienza a tener una mirada antagónica a la del sindicato, lo responsabiliza por su propia frustración, su propia situación. En vez de identificar a los giros que el capitalismo está generando para desproteger cada vez más a los trabajadores, responsabiliza a aquellos que todavía defienden una estructura excepcionalmente significativa como es la estructura sindical. Y la Argentina es un país en ese sentido raro, porque es uno de los países del mundo que todavía sigue teniendo una tasa de sindicalización bastante importante y significativa. Los cambios matriciales en las formas de producción están también generando una modificación en la relación entre el trabajador y el sindicato. Y eso, digo, no soy un especialista ni nada por el estilo, saben mucho más que yo los que están en un sindicato, pero me parece que la época histórica, en gran medida dominada por el papel cuantioso de los sindicatos, no es que ha pasado, pero no tiene la potencia de aquella época. Claro. Hoy una huelga general, obviamente que tiene impacto, pero no tiene el impacto que hubiera tenido 40 o 50 años atrás una huelga general, porque fuera de los trabajadores sindicalizados hay una sociedad que no se reconoce en esa sindicalización. Y el gran esfuerzo es tratar de hablarles también a probablemente los que más sufren hoy en la sociedad, que son los desplazados, los excluidos, los marginalizados, los pauperizados, los que están fuera de la estructura de derechos. No es sencillo porque ahí hay algo que también es importante tomar en cuenta, que vivimos en una sociedad del resentimiento. Y el resentimiento siempre se dirige no al responsable real, sino a uno que está más a la altura de mi mirada. Y eso implica que ese resentimiento se vuelca hacia el trabajador sindicalizado o al más pobre, al planero, ¿no? O sea, eso es muy típico en un barrio popular, que el carnicero, el verdulero, el almacenero, que durante, yo diría, los dos gobiernos de Néstor y Cristina, incluso el de Alberto Fernández, incluso el de Macri, sus principales clientes eran aquellos que recibían por parte del Estado una ayuda importante y que sin embargo los miraban con un desprecio y con un nivel de racismo único. Bueno, eso también nos plantea toda una serie de problemas que ya son de otro orden, porque tiene que ver con la idea de identidad, de pertenencia, qué ha pasado con los barrios, con los territorios, con las identidades sociales, culturales. Antes uno se podía referenciar en el oficio del padre o del abuelo, si era ferroviario, metalúrgico, trabajador del acero, de luz y fuerza o bancario. Ahora no hay ninguna relación intergeneracional. Se rompieron las relaciones intergeneracionales y tampoco hay una herencia cultural que provenga del territorio y de la familia de una manera fuerte como en otro contexto histórico. El peronismo, por ejemplo. Claro. El peronismo era una herencia familiar, una herencia cultural, una herencia barrial. Era inimaginable para alguien nacido, qué sé yo, en La Matanza, que el peronismo no le hubiera pasado por adentro, no como una decisión racional, sino como un mundo de afecto familiar y demás. Bueno, eso hoy no tiene la misma significación. Si un amigo tuvo una mala semana, se encerró mucho en él y tuvo problemas, se toma una cerveza con nuestro grupo de amigos y sale mejor. La esperanza de que esto cambie pasa por ahí, digo, porque el individualismo, si está en el teléfono, que puede tener gran parte de la culpa, ¿llegó rápido y se puede ir rápido? Yo creo que está buenísimo lo que decís. Me parece que hoy enfrentarse al sistema es recuperar el cuerpo a cuerpo, el vínculo, la charla, la amistad, la fraternidad, los pequeños grupos, encontrarse a tomar una cerveza, a hacer un programa de streaming, a hacer música, a leer en común un cuento, a hablar de la vida. O sea, me parece que hay que romper
precisamente el algoritmo y hay que romper algo que es clave. Piensen ustedes que tanto la lógica del algoritmo como la lógica de la inteligencia artificial apuntan a desnutrirnos de nuestra propia memoria. Cada vez que uno le pregunta algo que se olvidó a la inteligencia artificial, esa neurona se empieza a debilitar. Bueno, y algo por el estilo pasa con las relaciones. Si uno no está en contacto, si no se vincula, si no construye en común, si no siente que lo que le pasa al otro también le incumbe, lo que aparece es una soledad devastadora. Y esa soledad, ¿cómo se compensa? Pasándose horas y horas y horas y horas con este aparato, digo, o el que sea, digamos, ¿no? Y eso implica también la construcción de una mirada muy, muy narcisista del mundo también. Soy mi propio ombligo y el mundo solo importa si yo estoy en el corazón de ese mundo, si no, no tiene importancia. Nosotros tenemos que reconstruir los lazos llamarlos no solo porque la palabra solidaridad es una palabra también compleja, digamos, ¿no? La solidaridad. Los lazos afectivos, la necesidad de sentir que el otro a vos te enriquece. Sin el otro vos sos infinitamente más pobre. Es como con el lenguaje. Si vos vas perdiendo palabras y cada vez hablas con menos palabras, el mundo que vas a relatar se vuelve más pobre. Claro. Si no tenés amigos, si los amigos son solamente virtuales, bueno, también le pasa algo a la amistad. Y a la política, obviamente, porque la política es la polis, es el lugar de encuentro. Pero ese hay que reconstruirlo. Yo en ese sentido soy optimista, ¿no? Porque el último 24 de marzo fue un acontecimiento extraordinario, en todas partes. En la Plaza de Mayo, en el centro de Buenos Aires, fue probable. Yo creo que he ido desde el retorno a la democracia probablemente a todos los 24 de marzo, salvo uno que no haya estado en el país, y este fue uno de los más grandes, pero sin ninguna duda, con un clima, con una intensidad, con una forma de participación, que es lo que hay que rescatar y reivindicar, siendo conscientes que estamos atravesando una época, vamos a decirlo con una palabra muy sencilla, de mierda. ¿No? Eso es así. Eso es innegable. Así. Eso es innegable. Pero el poeta decía que allí donde crece el peligro, también crece lo que salva. Hay que saber estar atento. Impecable. Ricardo, muchas gracias por haber venido aquí en La Chispa, chicos, y por estos minutos. Gracias a ustedes. Un lujo que nos damos entonces aquí en La Chispa. Seguimos con mucho más.